Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 y versículo 12. ¿Recuerdan de qué fue la última sección de que hablamos? De una palabrita, de un concepto, el contentamiento, ¿cierto? Lo que está haciendo Pablo aquí al escribirle a Timoteo en la sección que acabamos de ver sobre el contentamiento es que una característica de los falsos maestros es que ellos tienen falta de, entonces van a buscar su contentamiento a través de las riquezas. Y por eso Timoteo, como un pastor, como un hombre fiel, como un hombre que está cumpliendo, que va a cumplir fiel el ministerio al Señor, no va a ir tras las riquezas, él va a ir tras su llamado. Y aquí vamos a mirar, a observar, el título que yo le puse aquí a esta predicación es "A la altura del llamado", para que lo escriban ahí. ¿A la altura de qué? Del llamado. A la altura del llamado lo puse yo. Porque está la diferencia entre aquellos que son falsos maestros y que van a mostrar las características anteriormente mencionadas, van a ir por el dinero, pero está Timoteo. Y Timoteo es un hombre que ha sido llamado por Dios para una tarea específica. Timoteo es un hombre que ha sido llamado por Dios para llevar un ministerio que no es fácil. ¿Cuál es el ministerio que Dios le dio a Timoteo? El ministerio que Dios le dio a Timoteo es pastorear las iglesias, edificar la iglesia. Entonces, esa no es una tarea fácil. Y por eso yo le puse aquí en esta sección que Timoteo tiene que estar a la altura del llamado. A la altura del llamado. Porque es interesante cuando uno pone esa expresión a la altura del llamado. Es como cuando le dicen a usted en su trabajo, usted tiene que estar a la ¿qué? ¿Qué significa usted tiene que estar a la altura? ¿Cómo? Igual, más o menos, que tiene que hacerlo de una forma que se espera que lo haga. O sea, le dieron estas responsabilidades. Usted tiene que estar a la altura de esas responsabilidades. Entonces, ¿qué significa? Pues que tiene que cumplir y tiene que hacerlo bien. Y es más, tiene que hacerlo excelente. Y acá lo que Pablo le va a decir a Timoteo en esta sección de la carta se va a poner un poquito más personal. Él le ha dicho las cosas que cómo la iglesia tiene que funcionar para que la iglesia se sostenga como una columna y un baluarte de la verdad. Pero en este momento de la carta, Pablo se va a poner más directo con Timoteo. Le va a hablar a él específicamente. Le va a recordar lo que lo que él es y lo que él tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Él tiene que portarse a la altura. El ministerio pastoral no es un ministerio fácil, pero el que ha sido llamado por Dios y ha aceptado esa responsabilidad tiene que ejercitar o ejercer el llamado y tiene que hacerlo a la altura de ese llamado. Tiene que hacerlo con esa responsabilidad. Tiene que hacerlo de una forma que realmente honre el llamamiento que Dios le dio. Entonces aquí, a la altura del llamado, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11 y versículo 12. Bueno, Pablo quiere mucho a su amado hijo Timoteo. Pablo ama, le escribe, lo cuida, porque él ama a Timoteo. Él sabe que Timoteo prácticamente es la persona que va a sucederlo o a continuar todo el trabajo que Pablo ha estado haciendo. Es más, mucha de la autoridad apostólica, Pablo se la va a dejar ¿a quién? A Timoteo. Y Timoteo, después cuando vayamos terminando segunda de Timoteo, vamos a charlar un poquito con relación a eso. Pero aquí en primera de Timoteo, Pablo ha estado preparando a este muchacho, quien ha sido preparado por Dios desde su juventud, desde su niñez, con su abuela y con su mamá. Pero Pablo ama a Timoteo y él sabe la responsabilidad que Timoteo tiene como pastor y también como alguien que va a suceder en muchas formas al apóstol en sus responsabilidades. Pablo unos años más tarde va a morir. ¿Y quién es uno de los que va a estar encargado de llevar el ministerio que Pablo tenía? Va a ser Timoteo. Dios le hizo un llamado a Timoteo y Pablo le va a recordar a Timoteo que él tiene que estar a la altura de ese llamado. Y quizás para ponerlo más en aplicación
hacia nosotros, aquí en primer lugar, podemos pensar que una iglesia que se mantiene como columna y baluarte de la verdad, una iglesia que va a ser luz en este mundo, una iglesia que realmente va a impactar la vida de personas y de la sociedad en donde se encuentra esa iglesia, es una iglesia que debe tener líderes como Timoteo o con las características que Pablo le está diciendo acá a Timoteo, que le está mencionando. Por ejemplo, Pablo ha descrito los pastores cómo tienen que ser en el capítulo 3. Ya le he hablado en algunas de las partes de la carta, más específicamente a Timoteo, pero el liderazgo de la iglesia y en general la iglesia deben estar a la altura del llamado. Dios nos ha llamado a vivir de una forma específica. No vivimos nuestra vida cristiana como nosotros queremos. No vivimos nuestra vida cristiana como nosotros pensamos. Lo que nosotros pensamos o nosotros creemos, si no va acorde a lo que Dios dice, entonces tenemos que desecharlo para alinearnos con lo que Dios quiere. Alinearnos con lo que Dios quiere. Entonces, una iglesia ejemplar y una iglesia que se va a mostrar como columna y baluarte de la verdad, no es una iglesia que finge. Ya acabamos de ver en la sección anterior que viviendo la sana doctrina es aquella iglesia que muestra contentamiento y que en la vida de creyente hay contentamiento. No es una iglesia que sabe mucho. Una iglesia que va a hacer luz al mundo no es una iglesia que sabe mucho. Hace 8 días Sebastián decía en su predicación de Santiago, decía, no me digas que eres salvo. ¿Qué tienes que hacer? Muéstrame que eres salvo. No me digas que eres salvo. No, está bien si tú dices que eres salvo, pero si no lo estás viviendo, no estás mostrando esa fe que dices tener. No me digas que eres salvo, muéstrame que eres salvo. El creyente y la iglesia deben estar a la altura del llamamiento que Dios les dio. Y estaba pensando en las preguntas para esta predicación y decía, bueno, ¿a qué nos ha llamado a Dios? ¿Cómo Dios nos ha llamado a vivir nuestra vida cristiana? Esto para que lo vayan allá pensando y meditando en esta semana para que cuando lleguemos a la reunión casera lo podamos charlar. Pero, ¿qué nos ha llamado Dios? ¿Cómo nos ha llamado Dios a vivir la vida cristiana? Y esa es una buena pregunta. Aquí Pablo le va a decir a Timoteo algunas de esas características de cómo él debe vivir su vida cristiana, pero realmente en la palabra el Señor nos ha desafiado mucho a través de su palabra. Y el creyente y la iglesia deben estar a la altura del llamado. Una iglesia que va a reflejar al Señor y una iglesia que va a ser columna y baluarte de la verdad, tiene que tener líderes calificados, pastores viviendo estas dinámicas, liderazgo viviendo estas dinámicas, familias viviendo estas dinámicas, que nos va a hablar a continuación. No significa que son hombres, pastores, liderazgo, familias perfectas, no son familias perfectas, creyentes perfectos, hombres perfectos, pero son personas que van a confiar en Dios, que van a obedecer a Dios. Y miren que ese término hombre de Dios nos va a hacer pensar en varios héroes de la fe del Antiguo Testamento, ese concepto del hombre de Dios nos va a hacer pensar en varios hombres del Antiguo Testamento que fueron referentes en la fe, que no fueron perfectos. Entonces nosotros podemos pensar, por ejemplo, hombre de Dios o varón de Dios, se le llamó en el Antiguo Testamento a Abraham. Abraham fue un hombre perfecto, excelente en su comportamiento, un testimonio intachable, un hombre que no tenemos nada que decir de él, un hombre irreprensible. No, es más, uno dice, ¿por qué está Abraham ahí? ¿Por qué? Quítelo de ahí, quítelo de los héroes de la fe. Este hombre, Abraham, dice que dijo a un rey que ella no era su esposa, sino era quién. Y casi ocurre una tragedia para ese pueblo que estaba allá. Abraham es un hombre que le faltó fe en muchos momentos, pero es un hombre que también fue reconocido como un hombre de fe. Entonces uno piensa, Dios no está llamándonos a la perfección, porque no podemos. Pero Dios sí nos está llamando a que nosotros luchemos contra nuestro propio corazón, dependamos de su gracia y que podamos vivir vidas a la altura de su llamado, del llamado que Dios nos dio a nosotros como creyentes. Como creyentes. Entonces, acá prácticamente podríamos pensar
que lo que Pablo le va a decir a Timoteo es, compórtate de acuerdo o conforme a tu responsabilidad, al llamado que Dios te dio. La frase es instrucciones al hombre de Dios. ¿Listo? Instrucciones al hombre de Dios. Sería la frasecita para introducir todos los puntos. Instrucciones al hombre de Dios. Bueno, antes de empezar con las instrucciones, son cuatro instrucciones que Pablo le da a Timoteo. Pero miren aquí el versículo, capítulo 6, versículo 11 y versículo 12. Vamos a leer el pasaje. Dice así. Más que, más tú, oh hombre de Dios, ¿qué le dice? Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste ¿qué? Llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, lo primero que le dice, que le dice Pablo, antes de empezar con el primer puntico, y que no es un detalle menor, él le dice, mas tú, oh hombre, ¿de quién? De Dios. Eso significa de pertenencia, le pertenece a alguien este hombre. ¿A quién le pertenece? Le pertenece a Dios. Dios llamó a Timoteo, le dio una responsabilidad específica y Timoteo no tiene que olvidarse nunca que él le pertenece a Dios, que ese llamado ha sido dado por Dios, que quien lo llamó a vivir una vida con las características que le ha dado en toda la carta y aquí también, no es cualquier persona. Es más, no fue Pablo, no fueron las iglesias en primer lugar, quienes estuvieron de acuerdo en que Timoteo ejerciera su ministerio, sino que fue Dios en primer lugar el que fue orquestando todo este llamado que tiene Timoteo. Todo este llamado, esta salvación que tiene Timoteo, fue toda orquestada por Dios. Entonces, ese título, hombre de Dios, tiene que llamarnos la atención porque primero le pone a Timoteo una presión muy grande. La presión muy grande es que él no se pertenece a sí mismo, él le pertenece a quién. El llamado que Dios le dio no es un llamado que se lo dio cualquiera, sino que se lo dio ¿quién? Dios. Entonces, él es el hombre de Dios, le pertenece a Dios, hay una pertenencia. Pero también, miren que el título hombre de Dios no está hablando a cualquier hombre género masculino, no está hablándole a cualquier hombre género masculino. Cuando uno ve el término hombre de Dios, dice que esta frase que Pablo le recuerda a Timoteo de hombre de Dios, le recuerda a Timoteo algo muy especial, que es este título para Timoteo, una alta vocación, por eso a la altura del llamado. No es cualquier cosa la que Timoteo está haciendo, él está pastoreando la iglesia de Dios y eso no es cualquier cosa. Pero también era una frase utilizada en el Antiguo Testamento y quizás Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dio ese título a Timoteo acá, porque fue una frase o un nombre que se le dio a personas, por ejemplo, como Moisés, como Josué, como David, como Elías y como otros profetas. Es decir que aquí no le está hablando en primer lugar a todos los hombres de la iglesia, sino que le está hablando en primer lugar a quienes Dios ha hecho un llamado a un ministerio, como el ministerio pastoral, para que ejerza esa función, ese liderazgo y guíe al rebaño de Dios al crecimiento espiritual y a la edificación de su obra. Entonces, este título hombre de Dios está designado para aquel hombre que Dios ha escogido con un llamado para guiar a las congregaciones. Entonces, cuando Timoteo escucha este hombre de Dios, él entiende muy bien ese concepto, no se le ha dado a cualquier hombre. Ese concepto se le ha dado, ese nombre se le ha dado a hombres, como les decía ahorita, como Moisés, como Josué, como David, como Elías y como otros profetas. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú eres el hombre de Dios, a Timoteo le viene en su recuerdo todo el Antiguo Testamento, a quien se le llamó varón de Dios, la altura, la responsabilidad que tenía el llamado, por ejemplo, a Moisés, con mucho temor, por ejemplo, Moisés, con muchas dudas, con muchos nervios, hasta con excusas. No me lleves a mí porque es que yo soy un hombre dardo de qué,
Entonces no me lleves a mí a donde porque me voy a enredar y voy a empezar a atar hasta con excusas. Pero estos hombres tenían una ¿qué? Responsabilidad. Una responsabilidad enorme porque ellos eran los hombres de Dios. Los hombres que hablaban en nombre de Dios. Los hombres que tenían la responsabilidad de llevar el ministerio de Dios. Cuando Pablo le dice aquí a Timoteo, tú eres el hombre de Dios, es el hombre que ha sido escogido por Dios, que ha sido llamado por Dios para un ministerio específico, guiar las iglesias, pastorear las iglesias, enseñar la palabra. Esto es un peso y también hace parte de la teología pastoral, digámoslo así. Eso pone un peso en el corazón de aquel que es llamado a esta tarea. Como aplicación podríamos decirlo, es un peso que tiene cada creyente de vivir a la altura del llamado. Pero aquí en primer lugar a quien le está hablando es al pastor. El pastor quien tiene que llevar este ministerio tiene una responsabilidad mayor, tiene una responsabilidad enorme, tiene una responsabilidad grande. Timoteo es el hombre de Dios, el hombre que ha sido llamado por Dios para este ministerio tan importante. Pero ahora seguimos, a este hombre de Dios se le dan unas instrucciones, por eso la frase es instrucciones al hombre de Dios. La primera instrucción que le da Pablo a Timoteo, si la quieren poner ahí, si la quieren escribir ahí, la primera instrucción es, debes tener determinación para huir. ¿Debes tener determinación para qué? Para huir. ¿A cuántos les cuesta huir? Eso es interesante porque ¿a cuántos nos cuesta huir en los momentos en los que hay que huir? Se requiere valentía para huir. Parecería que no, parecería que la valentía es quedarse en ciertas circunstancias, ¿no? Lo estoy diciendo en todas las circunstancias, pero por ejemplo, José, ¿cierto? Este hombre de Dios, José. ¿Qué pasó con José? Viene la esposa de Faraón y le dice que se acueste con él, ¿cierto? ¿Qué hace José? Hay que tener determinación ¿para qué? Para huir. Porque José no se quedó diciendo yo soy fuerte, yo sé que yo puedo, voy a sortear esta situación, vamos a ver, uy, ya se me está acercando más, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, ¿qué hizo José? Y la palabra que aparece en ese texto ahí en Génesis es que el que hizo, huyó, salió. La primera instrucción, y casi que un mandato que le está dando aquí Pablo a Timoteo, es que él tiene que tener determinación ¿para qué? Para huir. ¿Pero huir de qué? No vamos a malinterpretar el texto, porque él dice en capítulo 6, versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de qué? Dice ahí, versículo 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas tiene que huir Timoteo? Si él le dice de estas cosas, entonces significa de todo lo que estaba hablando anteriormente, ¿cierto? Porque ese más que aparece ahí en el versículo 11, en el primer momento, dice más, o también podríamos traducirlo, pero tú, hombre de Dios, o sea, se está haciendo un contraste. Lo que está pasando antes es característica de los falsos maestros, pero tú tienes que hacer y vivir de otra forma. Tú tienes que estar a la altura del llamado. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Huye de qué? Huye de la falta de contentamiento. Huye del amor al dinero que te puede llevar a caer en pensar en el ministerio como una fuente de ganancia deshonesta quizás muchas veces. Huye de la tentación de querer enriquecerte. De la raíz de todos los males es el amor ¿al qué? Al dinero. Huye de todo eso. Tú tienes que estar muy cuidadoso en que el amor al dinero no agarre tu corazón. Tú tienes que estar muy cuidadoso en que la codicia que sale de tu corazón no te gane a tal punto que puedas llegar a ver el ministerio como una fuente ¿de qué? De ganancia. Tú tienes que huir de la tentación, de la falta de contentamiento. El hombre de Dios debe estar contento con cualquiera que sea la situación. El hombre de Dios tiene que huir
de todo esto que le vino diciendo anteriormente. Debes tener determinación para huir. Se requiere valentía para huir, para decirle no a las cosas, para decirle no a la tentación y sobre todo con todo esto que tiene que ver con el dinero. Es tremendo porque para el hombre de Dios, para el pastor, la tentación en cuanto al dinero está latente en muchos momentos. Gracias a Dios que, por ejemplo, una buena administración de la iglesia, el pastor debe estar lo más alejado del dinero posible, ¿cierto? Él no cuenta la ofrenda, él no guarda, no sé, su colchón, la ofrenda. Hay personas que cuidan eso, que van administrando eso, que van supervisando eso. Pero el pastor tiene que estar muy cuidadoso porque parece que el corazón de un hombre como el pastor está tentado hacia esta codicia por la riqueza o por el dinero. Es interesante, yo les conté, esto pasa en muchos lugares. Les conté que el año pasado, creo que les he contado a algunos o a varios, el año pasado apareció un hombre acá en la puerta al final de la reunión y dijo que solamente quería hablar con el pastor, que solo con el pastor. Y llegó ahí a la puerta y bueno, ¿qué pasó? Bueno, hablemos a solas. ¿Qué pasó? No, mire, es que yo estuve en la cárcel, yo en mi vida pasada hice muchas cosas que no eran correctas y bueno, en la cárcel yo le prometí a Dios que si me sacaba de la cárcel, entonces yo iba a hacer todo lo posible para que las iglesias crecieran y se fortalecieran y tuvieran cosas económicas para que pudieran seguir y sobrevivir. Bueno, viene una persona que dice eso y uno está ahí como pensando, ¿y este para dónde va? Entonces me dice, tengo un dinero y me muestra una foto con una mesa llena de billetes, pero llena de billetes. Y me dice, y este dinero se lo quiero dar a usted para que usted haga aquí con la iglesia lo que se necesite hacer. Comprar un lugar para la iglesia, hacerlo más grande, o para usted, para su familia. O sea, imagínense una mesa de billetes, me muestra fotos con el alcalde, que mi esposa, que esto, que la tía, que el vecino, que la abuela, y, y muestra eso. Le digo yo no puedo aceptar eso, yo no voy a aceptar eso, yo no sé eso de dónde proviene. Y es más, si yo aceptar algo de eso, la iglesia toda tiene que estar de acuerdo. No le diga a la iglesia, porque eso nos pasó en otro lugar, por ejemplo, en Caramanga o algo así, y lo que pasó fue que la iglesia se le vino encima al pastor, y eso fue para problemas para el pastor. Entonces, no, yo se lo voy a dar a usted. La, la, esto del dinero es algo por lo que muchos pastores caen. Esto del dinero es algo por lo que muchas personas caen. Están las tentaciones latentes porque también es entendible que si cae el pastor, ¿quién cae? Pues caen muchas personas. No es que nosotros ponemos la mirada en el hombre, porque no hay mirada en el hombre. Pero sí se entiende que cuando un pastor cae y por el ejemplo que él debe ser y por la influencia que él tiene, sí muchas personas son debilitadas en la fe. Si cuando una persona, uno de nuestros hermanos que está entre nosotros, se aparta de la fe, ¿cómo nos da? Pues nos da duro, nos lastima el corazón, tiende a desanimar nuestro corazón. Entonces cuando un pastor cae, pues obviamente todas esas sensaciones se dan porque el pastor es una persona que ha sido llamado a una influencia espiritual. Entonces uno puede pensar, el pastor está muy tentado a todo esto. Es más, él le dijo en la sección anterior, ¿recuerdan? Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos que hicieron, se extraviaron de la fe. O sea, ya no están más en la fe. ¿Por qué se extraviaron de la fe? Según el texto, porque no tuvieron contentamiento y se fueron por el amor al dinero. Entonces uno piensa, el pastor está muy tentado en este aspecto económico. Porque es más, regularmente, ustedes de pronto han escuchado, pero regularmente los pastores en donde se enseña una sana doctrina no son pastores que son en donde el dinero es mucho. Es más, hay muchos de nuestros pastores en donde las iglesias no han podido ser responsables con el cuidado pastoral y muchos de nuestros pastores están siempre de pronto viviendo con cosas
muy justas. Entonces, en momentos en los que uno tiene una situación económica difícil, está muy ¿qué? Tentado a hacer cosas en cuanto al dinero que no son correctas. Lo vimos en la sección anterior. Se extraviaron, se corrompieron. Entonces uno no piensa, quizás, y ahora lo decimos nosotros en esta época de la historia, pero por ejemplo en la época de la historia en la que ellos vivían con condiciones mucho más, ¿cómo sería? Mucho más difíciles que las que nosotros vivimos hoy. Muchos de estos pastores o muchos de estos apóstoles, por ejemplo, vivían económicamente muy mal. Ellos prácticamente tenían que sacrificar con hambre, dice Pablo, con hambre muchas veces, aunque estoy contento con eso. Pero en las condiciones que vivían los pastores en el primer siglo eran situaciones muy complicadas, de mucha pobreza. Entonces, en condiciones de mucha pobreza, ¿a qué está tentado el corazón del ser humano? A tratar de agarrar riquezas, y quizás muchas de esas riquezas son ganancias que no son correctas y el corazón se desvía. Por eso la primera instrucción a Timoteo, que es el hombre de Dios, que tiene que hacer: huir, huir, escapar, dice la palabra ahí en el diccionario bíblico, dice que esta palabra se traduce como escápate de estas cosas. Ten cuidado con tu corazón, que tu corazón no se vaya a ir tras las riquezas, tras el amor al dinero, tras la tentación de la plata. No, huye de estas cosas, escápate. Entonces, la primera instrucción es: debes tener determinación. ¿Para qué? Para huir. Debes tener determinación para huir. Específicamente le está hablando de ese tema económico ahí a Timoteo, pero hermano, dándolo a la iglesia, hay que tener determinación para huir del pecado también. En este caso era el pecado de la codicia, de las ganancias deshonestas, del amor al dinero, pero en muchos momentos el problema con nosotros y la caída en el pecado es porque no tenemos firmeza y convicción. ¿Para qué? Para huir. Venga, se toma una. Venga, se toma una. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente en ese momento? Tiene que huir. La mujer que está con sus ojos, dice Proverbios 7, la mujer que está con sus ojos, con un semblante descarado, mirando cómo atrapa el alma del hombre, ¿qué tiene que hacer el hombre? No es ponerse ahí a pensar si sí o si no, será que sí, será que me quedo, será que no me quedo, será que me hace daño, será que no me hace daño, hasta dónde puedo llegar, estiro un poquito la mano a ver si me quemo, a ver si me quemo. ¡Ah! Se quemó. ¿Por qué? Porque lo que tenía era ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Se asustaron? ¿O se despertaron más bien? Algunos que estaban por allá pensando, y el asado, el quemón, le llegó el quemón de las brasas, más o menos. No es jugar con el pecado, no es ser condescendiente con el pecado, sino es que huir. Y para huir hay que tener determinación, hay que tener valentía para huir del pecado. Muchas de las caídas de nuestros hermanos o de la iglesia, de creyentes en toda la historia, es porque no tuvieron el carácter y la firmeza para huir, para escapar. El hombre de Dios, la iglesia que es ejemplar, debe tener creyentes maduros que tienen una determinación para huir. ¿Cómo afecta el pecado en la vida de una persona, de una familia y de una iglesia? Es algo triste, es algo muy doloroso. Lo hemos tenido que vivir en muchos momentos. Hemos tenido que ver a hermanos acá teniendo que vivir las consecuencias de el pecado de personas que estaban muy cerquita y cómo duele, cómo destruye el pecado. Pero ¿hasta cuándo vamos a jugar con el pecado? ¿Hasta cuándo vamos a ver el pecado con la seriedad que él tiene? ¿Hasta cuándo? Seguimos jugando, las consecuencias vienen y duele a todo el mundo. Hombre de Dios, huye,
huye. Hay que tener determinación para huir. Es la primera instrucción a Timoteo. Timoteo, como pastor, eres un ejemplo. Huye, huye de estas cosas. En segundo lugar, dice acá, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Ahora la segunda instrucción, ¿qué es? Sigue. Entonces, uno debes tener determinación para huir, pero la siguiente instrucción o la segunda instrucción es, debes fortalecer y afirmar las siguientes virtudes. Debes fortalecer las siguientes virtudes. Esa es la siguiente instrucción. Ahora aquí dice sigue. La palabra sigue significa esforzarse por hacer algo. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que tú tienes que esforzarte porque estas cosas estén en tu vida y las hagas crecer. Tienes que fortalecer estas áreas de tu vida. Esforzarse por hacer algo es la palabra sigue. La definición también nos dice que es realizar algo mediante un esfuerzo intenso. O sea, con intensidad, Timoteo, tienes que buscar estas cosas. Con intensidad, pastor, tienes que buscar estas cosas. Con intensidad, creyentes, tienen que buscar estas cosas. Con intensidad. Cuando habla la palabra intensidad, está diciendo, yo pongo todo mi esfuerzo y yo pongo todo mi empeño para que estas cosas pasen en mi vida, se fortalezcan y se afirmen en mi vida. Huyo de lo que no es correcto, de lo que a Dios no le agrada, y fortalezco y afirmo esto. Esto es un verbo activo, significa yo me esfuerzo por hacerlo, yo lo hago, esforzarse, realizar algo mediante un esfuerzo intenso y para alcanzar una meta. ¿Cuál debería ser la meta de nuestra vida? La meta de nuestra vida, digamos para hoy, la instrucción de la meta de nuestra vida es afirmar estas cosas en nuestro corazón. ¿Cuáles son las cosas que hay que afirmar en nuestro corazón? Ahí lo dice, ¿no? ¿Y sigue qué? La justicia, ¿qué más? La piedad, ¿qué más? La fe, ¿qué más? El amor, ¿qué más? La paciencia y la mansedumbre. Esas son virtudes que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a afirmar en nuestro corazón. La justicia. ¿Qué significa la justicia? La justicia significa la rectitud o lo correcto. ¿Hay algo en su vida que no está correcto? ¿Hay algo en su vida que usted sabe que no está correcto y que ha seguido jugando con esa falta de corrección? En cualquier área de su vida. Hay esta área en mi vida en la que yo sé que totalmente no hago las cosas de una manera recta, correcta. Entonces, sigue esforzándote por cuidar esa área de tu vida y hacer todas las cosas de una forma correcta. Todas las cosas de una forma correcta. A veces dejamos que hay cositas que se quedan por ahí. Hay cositas que se quedan por ahí. En cualquier área de la vida, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en donde me muevo. Hay cositas que se quedan por ahí. La tentación, por ejemplo, que tenemos los conductores. ¿De qué? ¿De qué tenemos la tentación los conductores? A ver, ¿dónde están los conductores? ¿Los conductores de esta iglesia? De pelear, bueno, sí, esa sería otra cosa, pero en cuanto a lo correcto, en cuanto a lo recto, ¿de qué tenemos la tentación? De incumplir las normas. ¿Es correcto o incorrecto? Es incorrecto. Entonces, por ejemplo, bueno, a mí, por ejemplo, tengo un temor. El temor es parar en un semáforo de noche, porque un día venía con mi hermana, ella iba manejando, yo venía botado atrás de la silla de atrás porque estaba exhausto ese día, y mi hermana me dice, Juli, mira, me levanto yo y miro a un hombre mirando por el retrovisor, ella había dejado su bolso ahí, y el hombre lo que hace es romper el vidrio, ahí en la 30 con tercera, justo en la Boyacá con tercera, y el hombre agarra el bolso y sale corriendo. 11 de la noche, pasan muchas cosas de esa en la noche, entonces tengo mucho temor de parar en la noche en el semáforo, pero cuando es de día, ¿qué excusa tiene? ¿Por qué se pasa el semáforo? ¿Cierto? ¿Por qué se pasa el semáforo? Eso no es lo correcto.
El otro día tenía que ir a comprar unos flejes ahí después de Ducales y estaba toda la autopista hacia allá trancada y entonces lo que yo hice fue, bueno, me puedo devolver por acá en contravía porque no viene ningún carro en la autopista, el policía está allá. Y cuando me devuelvo, el policía me dice, viene en contravía, ¿qué está haciendo? Yo como, bueno, pensé que me podía volver porque no están pasando. No, 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 devuélvase, váyase, váyase. Pues no me lo dijo así de suave. Ustedes saben cómo son los policías regularmente, me estoy diciendo todos porque no puedo decir de todos, pero él me hizo devolver porque no era lo correcto. En nuestras vidas vamos a tener que afirmar estas cosas. La instrucción para el hombre de Dios, la instrucción para el Hijo de Dios, la instrucción para la iglesia de Dios es que siga, se esfuerce por alcanzar lo recto en todas las áreas. Usted sabe que hay cosas que no están bien. Usted sabe que hay detalles en su vida en lo que no está haciéndolo correctamente. Afírmelas. Afirme en su vida lo que es recto, lo que es recto. En segundo lugar, le dice a él que tiene que fortalecer las siguientes virtudes: la piedad, una práctica, dice acá, sí, la justicia, la piedad, la práctica de lo que creemos como creyentes, la creencia de lo que nosotros, la creencia que tenemos, la devoción al Señor, hay que seguirla afirmando, hay que ser más fervientes en buscar al Señor, en afirmar nuestra comunión, nuestra relación con Dios, nuestra vida práctica como creyentes. Dice, no te olvides, Timoteo, hay que seguir esforzándose porque tu vida refleje lo que dices creer. La fe, la doctrina, el cuerpo de doctrina, hay que seguir afirmando, hay que seguir esforzándose por estudiar, por aprender, por cuidar tu corazón en cuanto a la doctrina. Cuidado con las malas enseñanzas que hay por ahí, ya se la digo anteriormente. Tú tienes que seguir afirmando y esforzarte y esforzándote por alcanzar el conocimiento del Señor, por buscar más al Señor, por estar más cerquita del Señor. En siguiente le dice el amor cristiano, es como es traducida esa palabra ahí. El amor cristiano, el amor sacrificial, el amor el uno por el otro. Ayer estábamos con las mujeres hablando acerca de cómo cuidamos el corazón entre esas amigas hermanas en Cristo que tenemos, cómo la iglesia sigue cuidando el corazón de sus hermanos, cómo esa amistad que tenemos entre nosotros la seguimos cuidando, mostrándonos amor sacrificialmente, estando pendiente el uno del otro. Tú tienes que seguir cuidando y seguir esforzándote por practicar el amor bíblico, practicar el amor bíblico. Esa virtud tiene que seguir fortaleciéndose en tu vida. Otro, la paciencia. Y la paciencia significa, es esa palabra ahí famosa que la ponen hasta en palitos, que se llama jupomeno. La ponen hasta en palitos ahí, jupomeno. El pastor Daniel nos dice muchas veces, jupomeno, porque es paciencia. Y la palabra paciencia significa resistencia y perseverancia. Resistencia y perseverancia en medio de momentos en los que uno podría desfallecer y caer. Hay que seguir fortaleciendo esa resistencia, esa paciencia, que el Señor nos ayude a seguir adelante. Eso va muy ligado a cómo nosotros nos fortalecemos cada día en el Señor. Justicia, piedad, fe, amor, paciencia y después, la última que es mansedumbre. Tienes que seguir esforzándote, Timoteo, por alcanzar mansedumbre. La palabra mansedumbre significa amabilidad o humildad. Tienes que seguir fortaleciéndote en humildad y en amabilidad, en mostrar amabilidad, en ser amable, en bajar tu corazón, en no creerte por encima de los otros, sino bajarte y cuidar tu corazón para mirar a los otros como superiores a ti mismo. Humildad, amabilidad, Samir. Humildad, amabilidad. Entonces, esas características y esas virtudes tienen que seguir fortaleciéndose en tu vida. Las circunstancias que atravesamos nos hacen perder de vista, nos hacen perder la mirada a lo que deberíamos seguir afirmando y fortaleciendo en nuestro corazón. Justicia,
piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Entonces la primera instrucción era, debes tener determinación para huir. La segunda instrucción es, debes fortalecer las siguientes virtudes. Eso tiene que hacer el hombre de Dios todo el tiempo. En tercer lugar, tercera instrucción, debes persistir en recordar. ¿Listo? Capítulo 6, versículo 12. Ya le dijo, huye, ya le dijo, sigue, y ahora ¿qué le dice? En el 12 le dice, pelea, pelea. Y no significa pelea con los del tráfico cuando vas en la moto o en el carro, ¿no? De pronto recibe un puño del que está al lado, con el que pelea, de pronto recibe un puño por pelear. Nada. Pelea no significa pelea contra los otros. Ahí le dice, pelea la buena batalla de qué? De la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Y otra vez, esa pelea significa esforzarse y luchar por hacer algo con intensidad y con esfuerzo. Pelea la buena batalla de la fe con intensidad y con esfuerzo. Entonces, yo le puse acá en tercera instrucción, debes persistir. ¿Recordar qué? Lo que tiene que recordar el hombre de Dios. Los, nosotros estamos en una ¿qué? Pelea, en una batalla. Que pues, no es un escenario amigable con el creyente. Nuestro mundo va a buscar pelear contra el creyente. Nosotros estamos en una guerra. ¿Vieron la noticia que pasó esta semana de este activista cristiano en Estados Unidos? Era un hombre, dice apologeta. ¿Qué significa apologeta? Esa es la palabra apologeta, ¿qué es eso? Un defensor de la palabra. La palabra apología es defensa. Uno que defiende la fe, en este caso. ¿Y este hombre qué le pasó? Lo mataron por ser cristiano. Bueno, no sé qué otras razones haya, no he visto mucho la noticia, pero este mundo no es un mundo amigable con el creyente. Nosotros entendemos que este mundo es gobernado por alguien. ¿Por quién? Por el Dios de este siglo, quien utiliza el mundo, el sistema mundo, para atacar y arruinar al creyente y a la obra de Dios. Entonces, debes persistir en recordar. ¿En recordar qué, Timoteo? En recordar qué, mi querido hermano, en recordar qué, pastor, que este mundo no es un amigo, sino que estamos en una batalla, en una guerra. Cuando Pablo le pone aquí a Timoteo este ejemplo de la batalla o de la pelea, recuerdan que el pastor Matías en enero nos decía en cuanto a la pelea, en cuanto a la lucha, parece que a Pablo le gustaban mucho los juegos, las competencias. Ellos ya tenían Juegos Olímpicos en su época. Los Juegos Olímpicos se crearon aproximadamente en el año 200 antes de Cristo. Entonces, este mundo antiguo en el que Pablo escribe a Timoteo era un mundo en el que había competencias y sobre todo, recuerdan que en los Olímpicos hay una competencia que se llama la lucha grecorromana. La lucha grecorromana, esa lucha grecorromana es en la que se ponen así los dos y cuando el árbitro da la señal, ellos se pelean, tienen que sacarse del círculo, se botan o tienen que ponerse de espaldas. ¿Han visto ese? Hay varios colombianos que han ganado medallas en esa modalidad, en esa disciplina. Esa era la lucha quizás en la que Pablo se refiere acá. Pablo ve en la vida cristiana, el ministerio pastoral, la vida del creyente y la iglesia como una ¿qué? Pelea. Él le dice, pelea la buena batalla, pelea, batalla, un término del ejército. Esto es una guerra y tienen que verlo así, porque en el momento en el que el soldado se descuide por un momento y se confíe como si no estuviera en una pelea, en una batalla, ¿qué va a pasar? Lo matan o lo hieren. Recuerdan que cuando hablábamos de una de las cartas de Apocalipsis, y no me acuerdo ahorita cuál era la carta específicamente, dice que esta ciudad, creo que era Sardis, Sardis está ubicada en un lugar estratégico
en donde era prácticamente imposible que los enemigos que venían a invadirlos pudieran entrar porque estaba alto y era un lugar muy difícil. Pero ¿qué pasaba con Sardis? La ciudad de Sardis había sido conquistada muchas veces. Y uno dice, pero ¿por qué razón una ciudad que es tan impenetrable se deja conquistar? ¿Y saben por qué era? Porque la confianza estaba en que estaban muy bien ubicados. Y cuando uno está confiado, ¿qué pasa? Se duerme. El centinela se dormía o quizás ni siquiera estaba ahí. El atalaya se dormía y no estaba ahí. Y cuando se dormía, ¿qué pasaba? Los conquistaban. Hermanos, instrucción a Timoteo. Recuerda que estás o debes persistir en recordar. ¿Y en recordar qué? Que estamos en una pelea, en una batalla, en una batalla. No se confíen. Ay, esa música a mí no me va a hacer daño. ¿No le va a hacer daño? Ayer yo escuché 2 veces la misma canción. Amigos con derechos y cada quien para su casa. Y yo, amigos con derechos. Y volví y regresé y como a las 4 horas volvió a sonar la misma canción. Amigos con derechos y cada quien para su casa. Me puse a ponerle cuidado un rato a la canción y la canción es horrible. Todo el significado y todo lo que dice la canción es horrible. Está llamándole a la inmoralidad, al adulterio. Y uno dice, una canción no me hace nada. ¿No le hace nada? Hace 8 días decíamos en la escuela de padres, prioridad número 1, ¿cuidar qué? ¿Qué les dije? Prioridad número 1, ¿cuidar qué? La mente de sus hijos y la suya también. Y usted está ahí y pone canciones que tienen un montón de mensajes que no le hacen bien a su corazón. Esto es una pelea. Esto es una batalla, es una guerra. Es Satanás intentando agarrar su mente y destruirlo. No hay nada en este mundo, sistema mundo, que sea algo amigable para con el creyente. Todo este sistema mundo, las modas, la música, todo eso, la influencia, está diseñado para que aleje nuestro corazón y nuestra mente. Y usted todavía dice, una canción no me hace daño. Eso no es verdad. Una canción le hace todo el daño del mundo. Y usted más bien, en vez de estar peleando la batalla, está entregándose al enemigo. No peleando contra él, sino entregándose al enemigo. Les dije que el pastor Marco un día me dice, y vino una chica y me dijo, estoy luchando contra ese pecado. Y le dice el pastor Marco, sí, ¿cómo está luchando? Cuénteme cómo está luchando. ¿Está luchando de verdad o se está entregando al pecado? Cuando uno deja entrar esas cosas en su corazón y en su mente, uno está siendo blanco del enemigo para que agarre su mente y después, cuando tiene agarrada su mente, lo veíamos en la escuela de padres, cuando eso entra por la mente, se queda en la mente, después de el pensamiento al hecho hay un poco trecho. Lo cambié yo ahí el dicho. Pero del pensamiento al hecho hay un poco trecho. Y entonces si usted mete en su mente amigos con derechos y cada quien para su casa, cuando viene una compañera de trabajo y le dice seamos amigos con derechos, usted ya lo tiene en su mente y ¿qué tiene que hacer? Simplemente dejarse llevar por eso que ya tiene en su mente. Se estuvo contaminando todo el tiempo. ¿Qué espera que pase cuando tenga que reaccionar? ¿Qué espera que pase? Hay que tener determinación, debes persistir en recordar que estamos en una ¿qué? Pelea, en una batalla, en una guerra. Aquí decía este comentarista, dice, pelea la buena batalla la fe. En la siguiente epístola dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Por qué? Por soldado, dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita, otra vez Pablo le está diciendo a Timoteo en segunda de Timoteo, el término la guerra. Estamos en una guerra. Y el hombre de Dios tiene que tener cuidado en no enredarse en no enredarse en cosas que lo vayan a desviar, porque este soldado está para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estamos en una guerra, mis hermanos, en una batalla. Debes persistir en recordar. Dice acá en el comentario,
En la misma forma, y para evitar que Timoteo ponga demasiada solicitud en las cosas terrenales, les recuerda que debe pelear. ¿Por qué? Es lo que dice. Porque el descuido y la complacencia excesiva provienen de esta causa, que la mayoría prefiere servir a Cristo con holgura y como si fuera una diversión, mientras que Cristo llama a todos sus siervos a luchar. Lo hemos dicho muchas veces, la vida del creyente no es un juego, no es un juego. Y cuando lo toma como juego, ¿sabe qué va a pasar? Que cuando vienen las consecuencias de su pecado y por no haberle puesto cuidado a su pecado, ahí se va a dar cuenta que no era un qué, un juego. Ahí se va a dar cuenta que en ese momento en el que usted dejó entrar cosas en su corazón y en su mente, no eran un juego. Cuando tenga su vida destruida, cuando tenga su familia destruida, cuando tenga una iglesia doliéndose por la causa de su pecado, ahí se va a dar cuenta que no era un. La vida cristiana no se vive con holgura. La vida cristiana es un llamado a vivir como soldados que están cuidadosos de lo que quiere su Señor porque buscan agradarle, pero no como un juego. Timoteo, debes persistir en recordar que estamos en una pelea, en una batalla. Es tremendo todo lo que uno puede ver durante la semana. Ustedes saben que estamos con todo esto de la construcción de la casa y bueno, fuimos a almorzar un día a un restaurante. En la mesa del frente, en donde estábamos almorzando, bueno, estamos charlando y en la mesa del frente mis ojos se van hacia un hombre que le está mostrando al otro hombre con el que está almorzando imágenes que no son correctas. Como si nada, mostrándole uno al otro y el otro veía y el otro le mostraba. Y triste porque mi mente se ensució en ese momento. No porque quise ver, sino porque de reojo vi y cómo la mente se ensucia. Y estamos expuestos a tanta suciedad durante la semana que tienen que recordar que estamos en una ¿qué? Batalla, en una guerra. Esto no es un juego. Y todo alrededor, hasta imagínense, yo pensaba en un restaurante, almorzando, donde personas pasan y este hombre mostrándole con tanta tranquilidad imágenes que no son correctas al otro. Entonces uno piensa, esto no es un juego. Entonces debes persistir en recordar que estamos en una pelea, que estamos en una batalla. Otro comentarista dijo aquí, la frase pelea la buena batalla proviene del vocabulario militar, como está traducido aquí, pero también puede llevar la idea de esforzarse o luchar en un deporte. Entonces, como un deportista se esfuerza para esa competencia, como un soldado se prepara para esa lucha, así el creyente tiene que fortalecerse y cuidar su corazón para pelear y para batallar. Bueno, la cuarta instrucción, ya les dije 3, ¿sí? ¿Les dije 3? Debes tener determinación ¿para qué? Para huir. La segunda, debes fortalecer las siguientes virtudes. La tercera, debes persistir ¿en qué? En recordar que estamos en una pelea, que estamos en una batalla. Y la cuarta, debes mantener un compromiso con la responsabilidad. Debes mantener un compromiso con la responsabilidad. ¿Cómo el ser humano está tentado a huir de las responsabilidades? El ser humano está tentado a no agarrar más responsabilidades. Antes queremos es que zafarnos de las responsabilidades, ¿sí o no? Le van a poner otra tarea y ¿usted qué hace? ¿Cómo es su actitud cuando le ponen otra tarea más? ¿Cómo es la actitud? Amén, qué lindo, otra tarea más. Más esfuerzo, más crecimiento, más sacrificio. ¿Así responde uno? No, uno está ahí haciendo cosas en la casa y viene alguien y le dice, mire, haga tal cosa. Y ahí voy, listo, hace la cosa. Les decía ayer, estoy cansado de recoger escombros. Barro un poquito y cuando volteo ya hay otra vez escombros por allá. Barro el escombro de allá y cuando volteo hay escombros por allá. Y barro el escombro y pareciera interminable. Ya no quiero ver más esa pulidora. Ya no quiero ver más ese taladro
¿cómo se llama? El demoledor. Ya no lo quiero ver más. Es como mis manos están cansadas, tengo ampollas. Pobrecita. Pero es como que, y cuando pienso en las responsabilidades que hay, ¿qué tiende el corazón del ser humano a descartarla, a desecharla? No quiero más, que la haga otro. Nuestro corazón está tentado no a adquirir responsabilidades, no a mantener responsabilidades, no a ser fieles en esas responsabilidades, no a crecer en responsabilidad, sino a huir de la responsabilidad, a zafarse de la responsabilidad. ¿Ven cómo pelean los hermanos? ¿Por qué pelean los hermanos que están en la casa regularmente? ¿Por qué? ¿Por qué pelean? Porque ellos son los que quieren lavar los platos primero. Ellos son los que quieren ir a botar la basura. Voy a ir a botar la basura. No, yo voy. No, yo voy. Quítese que yo quiero la responsabilidad de botar la basura. Hágase para allá. Usted quédese viendo televisión mejor. Mientras yo me sacrifico por ir a botar. ¿Por qué pelean los hermanos? Hasta los esposos también quizás, no sé. Pero ¿por qué pelean? Porque se les pone una responsabilidad y ninguno de los dos quiere cumplirla. Nosotros allá, ¿a quién le toca a los individuales hoy? ¿A quién le toca gorda a los individuales hoy? No quiere decir. ¿A quién le corresponden los individuales? Y por allá Tiago grita, a Analí. ¿Y Analí qué grita? A Tiago. Y después los dos gritan a Luciana. Luciana ni puede poner los individuales. Porque se quiere uno como ser humano zafar de qué? De la responsabilidad. Aquí Pablo le va a recordar a Timoteo que tiene que mantener un compromiso con la responsabilidad que Dios le ha dado. Dice aquí el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, y después, ¿qué le dice? Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis, ¿qué? Fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano. ¿Vieron cómo está distribuido estos dos versículos? Le dice, tú hombre de Dios, huye, sigue, pelea y echa mano. Instrucciones muy directas. Echa mano de la vida eterna. Es mantener un compromiso con la responsabilidad. Bueno, echa mano de la vida eterna. Y es interesante ese concepto de la vida eterna porque en el diccionario bíblico, como aparece la palabra o la frase vida eterna, dice acá la corona o la guirnalda, el premio de la victoria alcanzado por el ganador de la buena batalla. Es decir, cuando le dice echa mano de la vida eterna, él le recuerda otra vez que estamos en una pelea o en una competencia, una batalla o una carrera, pero le está diciendo, pon tus ojos en dónde, pon tu mirada en dónde. Si esta palabra o esta frase se traduce como corona o guirnalda o premio por la victoria, le está diciendo, pon tu mirada en dónde, en el galardón que tienes cuando llegues a la eternidad. El que se ha mantenido fiel, el que ha vivido con la intención correcta para Dios, el que ha seguido al Señor, ¿qué le espera en la eternidad? Le esperan recompensas, galardones que van a ser dados a Dios en forma de agradecimiento y en forma de adoración a Dios. ¿Qué escenario tan triste sería llegar al cielo? Y es la expresión que pone Pablo ahí en 1 Corintios, que les dice, fueron salvos, pero así como por qué, como por fuego, es decir, pasó el fuego y no dejó casi absolutamente nada. Y qué triste llegar a la eternidad y presentarse delante del Señor y no tener que nada para ofrecerle, nada para adorarle, nada para agradecerle lo que Él hizo por nosotros y todo lo que Él nos dio. Usted imagina, no sé si será vergüenza en ese momento, pero usted se imagina, pensándolo humanamente, la vergüenza que sería que usted es salvo, pero no pudo nunca hacer nada o no hizo nada por el Señor y llegó al cielo y no tiene nada que ofrecerle al Señor, no tiene un galardón. Dice, lo recibe el Señor en el cielo y lo abraza y le da la bienvenida a la eternidad, pero mi Señor, ¿y
y mis galardones para ofrecértelos a ti. No, querido hijo, no tienes nada para ofrecer. Qué triste. Todo lo que Dios nos dio para que no hagamos nada para Él. Echa mano de la vida eterna, porque recuerda la corona, recuerda el premio, recuerda el galardón que el Señor te prometió. Y dice aquí, mantén el compromiso con lo que el Señor te ha dado, puesto los ojos en Jesús, dice, a la cual fuisteis llamado. Y esa palabra llamado significa llamar para una tarea. Dios te dio una tarea, querido Timoteo, y miren cómo se la dio. Le va a reforzar el concepto de cómo se la dio. Dice, versículo 12, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos, ¿qué? Testigos. O sea, Pablo le está recordando a Timoteo el día, ya se lo dijo en el capítulo 4, el día en el que las manos del qué, dice él en el capítulo 4. ¿Recuerdan el concepto? ¿Cuál es? Las manos del qué? Del presbiterio. O sea, los pastores pusieron sus manos en señal de que ellos están confirmando lo que Timoteo va a hacer, un pastor, cuidar las iglesias, pastorear las iglesias. Y le pone como testigo, por eso recuerdan cuando nosotros hacemos acá lo de la membresía de la iglesia, cuando hacemos lo de la membresía de la iglesia, los pasamos aquí al frente, porque están haciendo esa profesión delante de muchos, ¿qué? Testigos. Y cuando uno hace una profesión delante de muchos testigos, eso es algo que queda mucho más serio, un compromiso más grande, un compromiso más fuerte. Es más, ahora se añadió el pacto. Firmar el pacto de la membresía lo hace mucho más serio. Lo hace mucho más serio para que lo recuerden. Uno tiene un compromiso con Dios. Es más, si no firmara nada, igual tiene un compromiso con Dios. Si si no lo hiciera delante de muchos testigos, el testigo máximo y más grande, ¿quién es? Es Dios. Entonces, compromiso con la responsabilidad que Dios te ha dado un llamado, una tarea que tienes que hacer. Aquí en este comentario dice, Pablo menciona también el llamamiento, porque nada hay que pueda animarnos con tan grande ánimo como el saber que hemos sido llamados por Dios. Qué lindo haber sido llamado por Dios. Qué lindo haber sido escogido por Dios. Y cuando nosotros recordamos eso, nos ayuda a pensar en el compromiso que tenemos con aquel que nos ha llamado. Dice aquí terminando, porque de esto deducimos que nuestra labor, la cual Dios dirige y en la cual Él nos tiende su mano, no será infructuosa. Además, haber rechazado el llamamiento de Dios sería un reproche desastroso y por tanto este debe ser un poderoso aliciente. Dios te llama a la vida. Hola. Dios te llama a la vida eterna. Guárdate de desviarte hacia otra cosa o de fallar en cualquier forma antes de que hayas llegado a la vida eterna. Antes de que hayas llegado allá, donde está tu galardón. Donde está tu galardón. Entonces, aquí Pablo le dice a Timoteo en la cuarta instrucción, bueno, Timoteo, debes mantener un compromiso con la responsabilidad. No le huyas a la responsabilidad. No le tengas miedo a la responsabilidad. La responsabilidad que Dios te dio, cúmplela. Dios te respalda, Dios te cuida, Dios te guía. Como pastor, ánimo, adelante. Como hermano en Cristo, ánimo, adelante. Es el Señor quien te lleva de su mano, quien te llamó y quien te va a sostener. Hay una frase famosa, y de pronto alguno me puede recordar de qué misionero es, que dice, Dios no te va a llevar a donde su gracia no te pueda sostener. ¿Quién fue ese? No, estamos graves de aventuras misioneras, historias misioneras, y creo que fue Jim Elliot. ¿Listo? Creo que fue Jim Elliot. Y este Jim Elliot fue el hombre que murió ahí en la selva del Ecuador, la selva del Amazonas por el lado del Ecuador, muerto con una lanza por los indígenas Aucas, por los Guaurani. Y él dice, Dios no te llevará a donde su gracia no te pueda sostener.
Entonces Dios te puso ahí, Dios te llamó. ¿Qué hay que hacer? Cumplir con responsabilidad, con esfuerzo, lo que Dios mandó a hacer. No eches a un lado las responsabilidades, sino mantente firme. Hazlo. Eh, con disposición o sin disposición, no importa, pero hazlo. Queriendo o no queriendo, no importa, pero hazlo. Sé fiel con lo que Dios te llamó a hacer. Cumple con el Señor lo que Dios te llamó a hacer. Ser un buen siervo, un buen ministro, un buen hermano, un buen servidor del Señor. Hazlo con fidelidad. No le huyas al compromiso. Hazlo con responsabilidad, con excelencia. Esfuérzate, sigue, huye del pecado. Ánimo, hermanos. El Señor nos sostiene. El Señor nos lleva de su mano. Padre, gracias por darnos este tiempo lindo de compartir tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos ayudas a reflexionar y a pensar en que debemos estar a la altura del llamamiento que tú nos has hecho. Gracias, Padre, por permitirnos pensar en ese galardón, en ese premio que vamos a tener, en ese momento en el que tú nos recibas, Señor, en la eternidad, para poder adorarte, para poder glorificarte. Vivimos para ti, como siervos, como esclavos. Vivimos para ti, Señor, ayúdanos. Sabemos que tú nos das las herramientas para huir del pecado. Padre, danos fortaleza. Permítenos, Señor, entender y recordar el valor que tiene tu obra, tu nombre. Permítenos, Señor, recordar y estar conscientes de que estamos en una batalla, estamos en una guerra, estamos en una pelea. Por eso, Señor, ayuda a que nuestro corazón no se conforme y no se confíe con las cosas que este mundo ofrece. Gracias, Señor, por dejar estas instrucciones tan claras al hombre de Dios, al que es llamado a este ministerio, pero también en aplicación a toda tu iglesia, a la iglesia que debe ser un ejemplo, como columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir estas verdades, no solamente a saberlas, sino a vivirlas, de tal forma que podamos, Señor, ver la evidencia de una fe viva y real en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. A ti damos la gloria y la honra de Jesús. Amén.